Ustedes, todos los grupos, trataron igual a un paciente y a otro paciente en forma crónica, digamos. La misma medicación, las mismas drogas. Hay algunas particularidades de algunos grupos que las voy a nombrar para que todos aprendamos. En el primer paciente, bueno, tiene un bloqueo de rama izquierda del ritmo sinusal, pero en el segundo paciente, que es un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ahí sí entran todas las drogas que están probadas para insuficiencia cardíaca, los inhibidores de la enzima convertidora, los beta bloqueantes, sobre todo el carvedilol, la espironolactona, en este caso porque tiene insuficiencia cardíaca avanzada, la furosemida, y el paciente tiene fibrilación auricular. El grupo 5 de Ignacio Pinedo, el que subió el caso, también puso anticoagulantes oral tipo acenocumarol. Y muy bien, es decir, el paciente tiene que estar anticoagulado. Los otros grupos no lo anticoagularon. Pero tengan en cuenta que es un paciente con insuficiencia cardíaca y además tiene fibrilación auricular. El hecho de que tenga fibrilación auricular ya con insuficiencia cardíaca es un grado alto como para que está indicada sí o sí la anticoagulación. Básicamente por la fibrilación auricular. Es el paciente con insuficiencia cardíaca solo no se anticoagula. Pero si tiene fibrilación auricular, sí. Y después también otro grupo hizo referencia, que es el grupo 6 de Quintana, Belén Quintana, el que subió el caso. ¿Se encuentra Belén? Sí, se encuentra. Sí, doc. Sí, ustedes hablaron también muy bien del sacubitrilo valsartán. Ustedes conocen que hace unos años se agregó al esquema terapéutico el sacubitrilo valsartán. Hace unos 5 o 7 años más o menos, no sé si más. El sacubitrilo es una droga que asociada al valsartán, bueno, ha demostrado una mejor performance que el enalapril. Entonces, que los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o que los ARA2 solos. Entonces, esta combinación le aporta más al paciente de tratamiento crónico. Lo que pasa es que esa droga es muy costosa todavía, así que muchos de nuestros pacientes siguen con el enalapril. Bueno, a ver, y otra cosa que hablaron también es de poner digoxina, que es un elemento, que es una droga que ya no se usa mucho en la insuficiencia cardíaca, excepto que por ahí podría ser considerado muy bien en este caso de fibrilación auricular, del caso 2. ¿Por qué? Porque tiene fibrilación auricular. En ese caso se puede plantear el uso de digoxina, y en otros casos que también se puede plantear en los pacientes que se descompensan muy seguido, por más que no tengan fibrilación auricular, la digoxina puede tener alguna utilidad en este tipo de pacientes. Bueno, ¿y cuál sería la diferencia? Lo que está claro es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, en donde todas estas drogas que estamos hablando han demostrado una mejoría superlativa en la sobrevida de los pacientes. Antes de la aparición de estas drogas, hace 30 años aproximadamente, se trataba la insuficiencia cardíaca solamente con digoxina y con furosemida. Los pacientes mejoraban sintomáticamente. ¿Pero por qué mejoraban? Mejoraban porque se les sacaba la congestión.
que es una de las causantes principales de los síntomas, tanto de la disnea como del edema. Pero la evolución de la insuficiencia cardíaca era progresiva, no se detenía y se producía la muerte al poco tiempo, 4 o 5 años de evolución o 10 años de evolución, depende del paciente, en forma inexorable. Los pacientes seguían dilatando, seguían reduciendo la fracción de eyección hasta que llegaban a un estadio muy avanzado de la insuficiencia cardíaca. Es decir, que estas drogas lo mejoraban sintomáticamente al paciente, la furosemida, la digoxina menos, pero se creía que la digoxina tenía un poder mágico en ese entonces, hasta que se hicieron estudios con digoxina y demostraron que la sobrevida con digoxina y la mejoría sintomática con digoxina no era tan efectiva. Y empezaron a aparecer estas drogas que bloquean el sistema renina-angiotensina y que bloquean el sistema simpático. Y este bloqueo de ambos sistemas demostró reducir, como ustedes saben, porque ya lo describieron en la fisiopatología, todo este proceso de remodelado cardíaco que lleva a la fibrosis continua y a la apoptosis permanente con pérdida de fibras miocárdicas activas. Y esto hace que progrese la insuficiencia cardíaca. Entonces, al bloquear estas neurohormonas, se produce una mejoría en ese sentido de que se bloquea el remodelado y de esta manera los pacientes, lo que se ha demostrado es que mejora la sobrevida mucho con estas drogas y también la mejoría sintomática. Bueno, esa es la historia de la insuficiencia cardíaca. Y la otra historia es que aparece muchos pacientes con fracción de eyección preservada, es decir, que no cae la fracción de eyección, pero tienen síntomas de insuficiencia cardíaca. Son pacientes que tienen disnea, son pacientes que tienen edema, y el ecocardiograma les da una fracción de eyección del 50 y el 60%, fracción de eyección preservada. Y estos pacientes no evolucionan bien, o sea, evolucionan hacia complicaciones, hacia mayores síntomas y aumenta la mortalidad. Y el problema es que las drogas, estas tradicionales que estamos viendo, tanto los inhibidores de la enzima convertidora como los beta bloqueantes, la furosemida, la digoxina, todas esas drogas han sido testeadas y no se ha demostrado una mejoría en la sobrevida de los pacientes. Entonces, el gran desafío actual es este tipo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Sí se empezó a demostrar una pequeña acción y mejoría con la espironolactona hace unos años, pero lo que cambió es en el último año. ¿Se acuerdan que habíamos visto estas drogas? No sé si habíamos visto, no recuerdo si ya con ustedes, con este grupo, los inhibidores del intercambiador sodio-potasio, sodio-glucosa en el túbulo contorneado proximal, que se usan en diabetes, que son las glifosinas, inhibidores de la SLGT2. Es un poco complicado las siglas estas, pero ustedes la deben conocer como glifosina, tanto la empaglifosina como la dapaglifosina. Y se ha demostrado su utilidad en el estudio EMPARED, ¿no es cierto?, en el año 2020-2019, que salió publicado, su utilidad en pacientes con diabetes y sin diabetes inclusivo que tienen insuficiencia cardíaca con deterioro de la fracción de eyección, es decir, con fracción de eyección reducida. Y en el 2021, que sale el estudio EMPA-PRESERVE, en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, se demuestra aumento de la sobrevida justamente de estos pacientes, que es la primera droga en demostrar aumento de la sobrevida de los pacientes con insuficiencia cardíaca con eyección preservada, que es la empaglifosina. Así que bueno, esa es la actualidad. De todas maneras, estos pacientes
que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, la mayoría son hipertensos, la mayoría tienen enfermedad coronaria, tienen diabetes, y lo mismo van a recibir este tipo de drogas, es decir, los inhibidores de la enzima convertidora, los ARA2, los beta bloqueantes, los mismos van a ser beneficiarios de estas drogas, aunque sabemos que no prolonga la sobrevida en cuanto a la insuficiencia cardíaca. Pero lo mismo van a tener que usar este tipo de drogas. Bueno, y sospechar también en el paciente asintomático o que tiene disnea y no sabemos de dónde, que puede ser enfermedad coronaria o puede ser insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Hay en la clase en Power que ustedes tienen, por ahí pasó desapercibida una diapositiva, una sola que puse yo, de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que bueno, que encima está con las siglas en inglés, que dice HFpEF, en la columna de la izquierda, que es Heart Failure, Preserved Ejection Fraction en inglés, y que son las siglas que son, en donde hay 6 variables clínicas. Por ejemplo, si el paciente tiene sobrepeso y hay una puntuación, si el paciente tiene un índice de masa corporal superior a 30 kilogramos por metro cuadrado, si es hipertenso con el uso de 2 o más medicación antihipertensiva, si tiene fibrilación auricular, si tiene hipertensión pulmonar, si tiene más de 60 años y si tiene una sobrecarga de presión demostrada por el ecocardiograma Doppler, bueno, todos esos parámetros tienen un sistema de puntuación sobre la probabilidad de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Es decir, una vez hecho el ecocardiograma y tenemos una fracción de eyección normal o casi normal, si es un paciente obeso, por ejemplo, y si tiene fibrilación auricular y tiene más de 60 años, esas 3 características, tenemos alta probabilidad que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Porque fíjese que el total de puntaje acá, que el sobrepeso le da 2 puntos, el tener más de 60 años 1 punto más, y el tener fibrilación auricular 3 puntos, ahí se suman 6 puntos. Y entre la sumatoria que va de 0 a 9, si ustedes tienen 6 puntos, la probabilidad de tener una insuficiencia cardíaca es casi del 90%, teniendo esas 3 características, es decir, que sea obeso, que tenga una FA y que tenga más de 60 años. Obesos más de 60 años con fibrilación auricular. Investigar entonces fracción de eyección preservada, insuficiencia cardíaca. Bueno. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Doc. Sí, Doc. Bueno, no me volvió el internet. A ver. No, todavía no me vuelve el internet. El internet. Entonces, a modo general, podríamos decir, en el caso de que a modo general podríamos decir que en el caso de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, estaría bien indicar los IECAs más beta bloqueantes, más anticoagulantes y diuréticos. Sí, el anticoagulante lo dejamos reservado si el paciente tiene fibrilación auricular. Perfecto. No hay una evidencia que usando anticoagulante el paciente con insuficiencia cardíaca y ritmo sinusal mejore la sobrevida de los pacientes. Quizás el anticoagulante se puede usar en insuficiencia cardíaca avanzada cuando el paciente está en reposo y no se puede mover,
entonces ahí tendría algún beneficio en la sobrevida del paciente evitando el tromboembolismo pulmonar. Pero las demás drogas sí, es decir, son todas drogas antirremodelado, los inhibidores de la enzima convertidora. Si no se usa inhibidores de la enzima convertidora, se puede usar sacubitril o valsartán. No se pueden usar juntos, sacubitril o valsartán y los IECA, no se puede usar juntos. Están contraindicados. Y después los beta bloqueantes, particularmente el carvedilol, es el que mejor resultados ha dado en el caso de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Estamos hablando de sobrevida del paciente. Bueno, y los diuréticos, la furosemida, no hay un estudio que demuestre que aumente la sobrevida. Lo que sí es, en algunos pacientes, es insoslayable usar, porque el paciente se dematiza o tiene disnea, entonces no les queda otro recurso que descongestionar con diuréticos. Pero no hay una evidencia de que aumente la sobrevida. Bueno, y la otra droga sería también de uso corriente, es la espironolactona, que todas esas drogas deberían estar usando en el paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y con fracción de eyección preservada, como le dije, de la empaglifosina, que es la nueva droga, que es la única que ha dado resultados favorables en la evolución a largo plazo o a mediano plazo, pero las otras drogas también se usan en ese tipo de pacientes por hipertensión, por enfermedad coronaria, que también le favorecen, ¿no es cierto?, la evolución, pero por el lado de la hipertensión y por el lado de la enfermedad coronaria. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda? Doctor, una consulta. El uso de los inotrópicos positivos no se administra en este caso de paciente con fracción de eyección reducida, digamos como la dobutamina o la dopamina. Bueno, muy buena pregunta esa, porque bueno, estuvo de moda hace varios años ya, y lo que quedó demostrado es que los inotrópicos mejoran funcionalmente al paciente en forma transitoria, porque mejoran la fracción de eyección transitoriamente, pero el uso prolongado lo que produce es aumento de la mortalidad en los pacientes. O sea que en vez de favorecerlo, lo desfavorece. ¿Por qué? Porque aumenta el gasto energético cardíaco, su mecanismo de acción es a través de los ATP y aumento de energía, entonces favorece la apoptosis de la célula cardíaca que ya está agotada en la insuficiencia cardíaca. Entonces, no hay no está autorizado para el uso en el paciente con insuficiencia cardíaca crónica, pero sí se usa en unidad coronaria en los pacientes que ingresan en estadio D de la insuficiencia cardíaca, que ustedes conocen, ¿no es cierto? Estadio D, cuando ya la insuficiencia cardíaca está muy avanzada, el paciente tiene disnea grado 4, a veces debe ser internado para como puente, digamos, para el trasplante. Entonces, muchas veces los pacientes se pueden mantener con vida con inotrópicos, pero no en otras circunstancias. O también se puede usar, por ejemplo, en pacientes que con falla aguda, tiene un infarto agudo de miocardio y tiene edema agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca por el infarto. Bueno, para sacarlo de esa situación hemodinámica se puede usar durante el primer día, unas horas, inotrópicos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Doctor, la dosis de empaglifosina es 10 miligramos días igual que en diabetes. Sí, correcto. 10, creo que es 10 miligramos, no sé si viene, sí, 10 miligramos vienen. 10 miligramos. Bueno. La empaglifosina. Gracias.
Doctor, ¿qué Bueno, haríamos, sí. por ejemplo, en nuestro caso, que era un paciente alcohólico? ¿Cómo procederíamos en el caso que haya una función hepática alterada, sobre todo en la parte de la coagulación? Bueno, también se presenta muchas veces en clínica esto, que tenemos pacientes alcohólicos con insuficiencia cardíaca, con caída de la fracción de eyección y con fibrilación auricular. Y depende de la coagulación, del estado de coagulación del paciente, porque si el paciente tiene un deterioro severo de la función hepática y no lo van a poder anticoagular, posiblemente, bueno, ya está anticoagulado porque no tiene protrombina, no produce el hígado, entonces tiene un RIN alto o un tiempo de protrombina muy prolongado, entonces estos pacientes tienen contraindicado la anticoagulación. Claro. Por eso, ¿cómo procederíamos en ese caso? No se lo anticoagula. Ok. Directamente, no se le pone otra cosa. No se lo puede anticoagular, está contraindicado, tiene sus contraindicaciones también. Siempre que no esté contraindicado, uno debe, también hay algunos problemas hematológicos que uno no lo puede anticoagular al paciente. O tiene, por ejemplo, ustedes tienen una fibrilación auricular con un ACV hemorrágico, que puede ocurrir, es decir, lo más habitual que la fibrilación auricular de un ACV isquémico. Pero bueno, yo tuve un paciente que tuvo un ACV hemorrágico, una trombosis venosa, que después hizo un tromboembolismo de pulmón y no lo podíamos anticoagular. Milagrosamente sobrevivió. Bueno, tengan en cuenta que lo que estamos viendo es una pequeña parte del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, porque nosotros estamos haciendo hincapié en el tratamiento farmacológico y no farmacológico de la insuficiencia cardíaca, pero tengan en cuenta que hay otras herramientas para tratar al paciente con insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, si el paciente tiene territorio isquémico y puede ser revascularizado, en el caso de la cardiopatía isquémica, hay pacientes que tienen una caída de la fracción de eyección, tienen un miocardio muy isquémico o miocardio atontado que no se contrae. Lo que podemos hacer, digamos, primero es pensar que puede ser que sea un miocardio isquémico, entonces tiene que hacer una coronariografía y de esa manera ver si se puede recuperar algo de ese miocardio isquémico. Muchos pacientes se recuperan haciendo una revascularización, ya sea por una angioplastia con stent o por una cirugía de revascularización miocárdica. Entonces, uno también, eso es tratamiento de la insuficiencia cardíaca. A veces puede salir de la insuficiencia cardíaca revascularizando al paciente. Lo otro que ha demostrado un beneficio que mejora y bloquea el remodelamiento y mejora la sobrevida de la insuficiencia cardíaca es aquellos pacientes que tienen un bloqueo, como este caso, bueno, tiene un bloqueo de rama izquierda de alto grado, en donde lo que hace el bloqueo de rama izquierda de alto grado, hay un desbalance entre el funcionamiento del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Entonces ese desbalance, es decir, que se contraen en tiempos distintos, eso estimula el remodelado. Entonces lo que se hace actualmente, cuando tienen una fracción de eyección debajo del 30% y un bloqueo de alto grado, tiene indicación de un marcapaso especial que se pone, que se llama, bueno, ahí se me fue en este momento, un marcapaso para que ambos ventrículos se contraigan en forma sincrónica. Se llama, bueno, ahí está el término, resincronizador se llama. Ustedes habrán sentido por ahí el término.
un resincronizador cardíaco. Es decir, a esos pacientes hay que derivarlos al cardiólogo cuando tiene un bloqueo de alto grado y una fracción de eyección muy reducida, porque se pueden beneficiar colocando un marcapaso resincronizador. ¿Qué es lo que hace ese marcapaso? Que el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo se contraigan en forma conjunta al mismo tiempo, y de esa manera el estímulo del remodelado decae, y con eso se ha demostrado aumento de la sobrevida. Después está el marcapaso antitaquicárdico, o el famoso CDI o desfibrilador, que uno de los problemas de la insuficiencia cardíaca avanzada son las arritmias y la fibrilación ventricular y muerte súbita. Entonces, estos equipos, los CDI, han demostrado también que colaboran en la sobrevida de los pacientes. Si el paciente tiene una arritmia ventricular, hay que evaluarlo y hay que ver si se beneficiarían con el CDI. Y a ver qué otras terapias. Bueno, esas son básicamente las terapias, ¿no es cierto?, invasivas, aparte del tratamiento farmacológico, del tratamiento médico óptimo. Es decir, revascularizar al paciente, ver si se puede resincronizar y si es factible de un CDI, de colocar un CDI, digamos. Bueno, sigo sin internet. Mi idea era presentarle un par de COEs, pero no le voy a poder compartir pantalla porque estoy con el teléfono. No conozco la forma de compartir, o si se puede compartir pantalla por el teléfono. Bueno, les voy a comentar entonces los ECO que ustedes le pueden tocar de insuficiencia cardíaca en el examen final. Hay dos ECOs estáticos que a algunos le puede tocar. Y ustedes se van a encontrar con una presentación clínica, o sea, estático es sin paciente. Ustedes leen la presentación clínica en la hoja que está pegada en el escritorio y van a ver una radiografía de tórax con una cardiomegalia terrible, igual más o menos como la que tienen, con redistribución del flujo, bueno. Entonces, y les presentan un paciente con hipertensión de 72 años, cardiopatía isquémica crónica, con síntomas de deterioro progresivo de disnea, de clase 1, de clase 3, va evolucionando a clase funcional 4, y después se agrega edemas en miembros inferiores, y tiene un ecocardiograma que le informa una fracción de eyección del 32%. Con abandono de tratamiento específico hace 6 meses. Entonces lo que les piden es lo siguiente: diga en voz alta 3 signos patológicos de la radiografía de tórax. El segundo punto, diga en voz alta su diagnóstico presuntivo. Y el tercer punto, escriba el tratamiento farmacológico. Entonces, en la radiografía de tórax es más o menos la misma que yo les envié. Ustedes, ¿cuáles serían los 3 signos que tendrían que decir? Índice cardiotorácico aumentado. Sí. Signos de congestión se podría poner, o no, es muy general. No me sale.
Esa es la radiografía. Congestión parailiar, ¿puede ser? Signo de edema, congestión parailiar. ¿La pueden ver a la radiografía? Sí, doc. Bueno, este es a través de la camarita. No, No, pero se ve bien. ¿Se ve bien? Bueno, entonces, los 3 signos, ¿cuáles serían? Cardiomegalia, congestión iliar. ¿Qué otra cosa podrían decir? Borramiento de la... Signo del menisco. ¿Cómo? ¿Y puede ser, doctor, senos costofrénicos velados? Sí, están velados, es verdad. Redistribución del flujo a los vértices también, ¿eh? Esa es una característica de la insuficiencia cardíaca. Bueno, y como diagnóstico, ¿qué pueden decir? Insuficiencia cardíaca crónica descompensada con baja fracción de eyección. Perfecto. Y tratamiento farmacológico. Después, el tercer punto es escriba, eso ya tienen que escribir. Los 2 primeros puntos eran diga en voz alta. Fíjense que tienen que darle bolilla a eso cuando dice indicación. Donde dice diga en voz alta, ustedes tienen que decir en voz alta. Y cuando dice escriba, tienen que escribir. Escriba el tratamiento farmacológico. Doc, antes de pasar al siguiente punto, ¿se podría decir insuficiencia cardíaca congestiva también? Sí, porque es una insuficiencia cardíaca, se puede decir, porque acá hay síntomas de congestión, insuficiencia cardíaca congestiva, global, crónica, descompensada. Global porque tiene síntomas de disnea y tiene síntomas de edema, que son uno de izquierda y otro de derecha. Y con fracción de eyección reducida. Bien. Traten de decir todos esos conceptos porque cuanto más digan, más probabilidades de que sea efectivo el puntaje, o más puntaje tenga. ¿Y qué escribirían en el tratamiento farmacológico? Enalapril 10 miligramos cada 12, que hay que ir Bien. aumentando hasta la dosis máxima tolerada. Carvedilol 12,5 cada 12. La eplerenona o la otra 25 miligramos por día. Furosemida 20 miligramos cada 12. Y no sé qué más. Aspirina 100 miligramos por día vía oral. Perfecto. Entonces, les muestro la lista de cotejo que está preparada. A ver si la alcanzan a ver. Ahí está. ¿Se puede ver? Sí, Sí, doc, doctor. Sí. Bueno, fíjense que tiene 12 puntos. Y bueno, después de haber repasado el tema, ustedes la pasan volando a esta. Y después hay otra muy similar, pero les pide otras cosas, porque les presenta a un paciente que tiene antecedentes de etilismo crónico, además hipertenso, dislipémico y con serología positiva para Chagas. O sea, es etílico, Chagas positivo y además es hipertenso y dislipémico. Y tiene una evolución de 4 meses de disnea, clase funcional 2-3, que evoluciona a clase funcional 4,
episodios reiterados de disnea paroxística nocturna, y desde hace un mes se agrega edema de miembros inferiores hasta tercio medio de ambas piernas y palpitaciones frecuentes. Lo que les pide son 3 cosas también. Dice, indicaciones. En la radiografía de tórax, esta también tiene radiografía de tórax, enuncia en voz alta 3 signos radiológicos patológicos. Es exactamente igual que la anterior. Pero acá le viene la diferencia. El punto número 2 dice, exprese en voz alta el diagnóstico presuntivo sindrómico. Y el punto número 3, exprese en voz alta 3 posibles diagnósticos etiológicos. Bueno, evaluación de la placa de tórax, ¿qué diría? Todo esto es hablado, tiene que decir en voz alta. Sí, es la ¿Podría misma mostrar de de nuevo, hoy. profe? Es la misma, digamos. Aumenta el diámetro transverso de la silueta cardíaca, hilios fluocongestivos y redistribución del flujo vascular. Perfecto, entonces tiene que decir cardiomegalia. Diagnóstico sindrómico. Faltan 2 partes. Diagnóstico sindrómico y 3 diagnósticos etiológicos probables. ¿Qué entienden ustedes? Porque todos se confunden con esto. Es una recontra fácil, pero todos salen mal. Primero porque son 7 puntos nada más acá y tienen que hacer 4. Ustedes hicieron 3 de la placa de tórax. Bueno, 4 con el, está bien, ya con eso está bien. Bueno, faltaría el diagnóstico sindrómico y el diagnóstico etiológico. Y sindrómico, insuficiencia cardíaca crónica, congestiva, global, y no me acuerdo si decía Bien. la fracción de eyección. Perfecto. Sí, decía la fracción de, bueno, no decía fracción de eyección, pero hay que sospecharla que es reducida por la gran cardiomegalia que tiene. ¿Mm? ¿Y etiológico podría ser por Chagas, por la hipertensión o por el alcohol? Bien. Sí, porque eso les cuesta distinguir qué es sindrómico y qué es etiológico. Sindrómico es el síndrome de insuficiencia cardíaca, es decir, el diagnóstico sindrómico no hay duda. Insuficiencia cardíaca descompensada, crónica, global, con fracción de eyección reducida, todo eso entra. Y los diagnósticos etiológicos es porque a ustedes recuerden que la presentación del caso le dijo que era etilista, que tenía serología positiva de Chagas y que tenía hipertensión y que tenía dislipemia. Entonces, una posible etiología de la insuficiencia cardíaca es la miocardiopatía dilatada alcohólica como causa etiológica. La otra posible causa etiológica sería una miocardiopatía dilatada chagásica. Y la tercera causa etiológica, dijeron hipertensión, puede ser, pero más probable, La cardiopatía isquémica. cardiopatía isquémica. Claro, porque es hipertenso, dislipémico y tiene más de 60 años. Entonces queda así. Fíjense que esta es una bastante fácil, pero habitualmente tienen problemas. A ver. ¿Ves? Son 7 puntos. Ahí está, 7 puntos.
Bueno, muy sencillito. Yo creo que no van a tener problema con esto. Bueno, ¿alguna pregunta antes de desconectar? Ya estamos terminando. ¿Le quedó mucha duda de este tema? Doctor, una consulta. Dale. La denominación como insuficiencia cardíaca derecha e izquierda todavía se usa y todavía vale en los ECOES como descripción. Sí, digamos, es una descripción, es un diagnóstico y se usa. La insuficiencia cardíaca izquierda es, digamos, es la más frecuente de todas porque casi todas las causas de insuficiencia cardíaca afectan predominantemente al ventrículo izquierdo. Entonces va a manifestarse fundamentalmente por disnea, por edema agudo de pulmón, por fatiga crónica, por caída de la fracción de eyección, por síntomas también de hiperadrenérgicos, extremidades frías, palpitaciones. Y la insuficiencia cardíaca derecha básicamente se manifiesta por edemas periféricos, por hepatomegalia, por ingurgitación yugular. El paciente que tiene puede ser global, afectación de ambos ventrículos, puede ser exclusivamente izquierda o puede ser derecha. La insuficiencia cardíaca derecha sola es bastante rara. Pero sí vale, porque inclusive vos así estás orientando hacia el tipo de insuficiencia cardíaca que puede estar presente. Perfecto, doctor, gracias. ¿Alguno de ustedes tiene GigaRed? Sí, yo que ando horrible siempre. Pues yo he tenido mala experiencia con las dos, con GigaRed, con Fivertel, todo. Yo tengo GigaRed acá y tengo problemas de conexión a una determinada hora. Esta hora muchas veces se cae. Ya he reclamado varias veces. No sé si depende de la zona o qué. No anda mal en sí. He revisado todo el sistema, los routers, el modem, todo. Tengo 3 tipos de conexiones, una con el modem y 2 routers. Y así todo, no pasa nada. Bueno, recuerden que tienen que completar el examen ese de múltiple elección esta semana. Y ya no vamos a tener la reunión del viernes, pues yo el viernes no voy a estar disponible. Entonces, la adelantamos para hoy. Lo mismo íbamos a tratar todo este tema más o menos. Así que yo ya no lo vuelvo a ver, sino hasta el examen seguramente. Si es que tiene, sí, el ECOE lo van a tener seguro. Así que espero que les vaya muy bien con todo lo que estuvimos viendo. Le dimos varias pautas de los ECOE como para que por lo menos clínica salgan a flote. Pues sí, Doc, muchas gracias por la práctica de los ECOES. Bueno, y bueno, mucha suerte y gracias por estar. Nos estamos viendo entonces en cualquier momento y cualquier duda que tengan, no hay problema, ustedes ya conocen mi teléfono, lo pueden plantear.
Bueno, Doc, muchas Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Doc. Nos Muchas gracias. vemos. Hasta luego, gracias. Bueno, un abrazo, hasta luego.